Esto cambia cómo se siente la vida diaria. El nuevo reporte del Times of San Diego dice que en el 2025, nada más el año pasado, los arrestos migratorios en la región de San Diego y también de Imperial subieron de forma muy fuerte, muy drástica, y lo más preocupante no es solo el número, sino que es donde están ocurriendo estos arrestos por parte de inmigración. Según el reporte, muchos de estos arrestos ocurren en lugares que la gente visita por obligación o porque tienen que hacer un trámite, como en los check-ins con ICE, también en las cortes, cuando vienen los inmigrantes allí a presentarse con los jueces de inmigración. Y eso prende una alarma real en las familias de estatus mixto, que hay muchas aquí en el sur de California, que son padres de familia que no tienen papeles, con hijos ciudadanos o viceversa. Esto porque el miedo se mete lamentablemente allí y la gente deja de ir a citas, deja de presentarse y termina sintiendo muchísimo miedo y absteniéndose de asistir a este tipo de encuentros que son muy importantes, como ir a una cita de inmigración, como ir a una cita con el USCIS. Hoy te explicamos qué significa esto en la vida real, cómo separar datos de rumores y qué hacer para no tomar decisiones basadas en miedo. Abogado Narciso, muchísimas gracias por estar aquí, el abogado de inmigración, el CEO, el fundador de The Cruz Law Office. Le quiero hacer una pregunta a usted como abogado de inmigración. ¿Cómo reconocemos ese miedo sin dejar que se apodere de la vida diaria de una persona que está aquí en Estados Unidos sin papeles? Claro, Laura, quiero ponernos en contexto. Obviamente, estos números se suenan demasiadamente alarmantes. Y sí, es cierto, hemos tenido varios arrestos aquí en la área de San Diego, el condado de Imperial. Pero también, amigos, tenemos que reconocer que cuando estamos contando estos números que son muy elevados, tenemos que contar de la gente que lamentablemente tuvo la obligación de ir a su chequeo con ICE, a su corte de inmigración. En otras palabras, las personas que ya tienen la luz de inmigración en ellos, en otras palabras, que ya tuvieron o ya tienen un caso de inmigración, corte de deportación. Para el inmigrante que no tiene que ver esas circunstancias, no estamos hablando tanto de ustedes. Pero igual, ¿cuántos inmigrantes conocen quizás a un familiar, a un conocido, o han escuchado una historia de alguien que ha sido detenido ya andando por la calle, quizás en un retén, quizás en el Home Depot, quizás manejando? Es algo terrible y es algo que nos pone en pánico. Pero igual, cuando hablamos de inmigración y cuando hablamos de estos temas de gente que ha sido arrestado por inmigración, recuerden que la mayoría de estos arrestos han sucedido en circunstancias donde la persona ya tiene esta obligación. En otras palabras, están adentro de la corte de inmigración, ya están adentro de un proceso de deportación. Abogado Narciso, usted menciona algo que me llama mucho la atención, y esto yo no lo había escuchado, y es la posibilidad que tienen las personas que han sufrido este tipo de situaciones, que los arrestan allí cuando están en su cita con inmigración o cuando van para la corte y llega ICE y se los lleva. Hemos visto muchos videos de esto que ocurre no solamente en San Diego, sino en muchas partes de Estados Unidos, lamentablemente. Ese tema de la demanda, ¿cómo es eso? ¿Usted nos podría explicar cómo una persona se puede defender o cómo ustedes como abogados de inmigración pueden meter una demanda para ayudar a estas personas, una demanda federal? Claro que sí, Laura. Muchas de las veces el inmigrante que es arrestado, algunas veces no tiene derecho a una fianza. Es donde el abogado puede argumentar para la liberación del inmigrante, pero mucho más importante es tratar de prevenir estas cosas. Y es donde abogados algunas veces preliminariamente, antes de la entrevista, meten esa demanda para preservar el derecho del inmigrante, para preservar que el inmigrante no sea arrestado. Y algunas veces se comunican con el fiscal de los Estados Unidos para tener un acuerdo que esta persona no debe de ser arrestado. Es como usamos el tema de una demanda federal para prevenir estos arrestos. Y hemos visto el uso de las cortes federales a través de muchos abogados que han metido demandas federales. Igual la Corte Federal ha dado un comunicado donde están muy frustrados con el gobierno federal por el hecho que no están obedeciendo las leyes. Escucha bien eso, Laura. La Corte Federal ha dado un llamado que está muy frustrado con el gobierno federal por no obedecer las mismas órdenes que está dando la Corte. Y esto es algo que impacta mucho porque estamos viendo que abogados de inmigración que normalmente se dedican a casos con la oficina de UCIS, la Corte de Inmigración, ahora están yendo a la Corte Federal. Es algo positivo para la comunidad inmigrante, pero es igual algo que está poniendo la luz
y enfocándose y dándole presión al gobierno federal, la agencia de ICE, que deben de obedecer las leyes. Bueno, y para las personas que nos están escuchando y quieren ponerse en contacto con The Cruz Law Office, el número aparece allí en pantalla, es el 877-619-8472. Es muy sencillo comunicarse allí, agendar una consulta por teléfono, por videollamada o en persona, en caso de que ustedes se encuentren en el sur de California, en San Diego o en San Marcos. Allí está el número entonces, 877-619-8472. Bueno, y la comunidad se siente vigilada y se siente como que se encierra. Abogado, ¿cuál es un recordatorio esperanzador para estas familias inmigrantes en San Diego que escuchen esto y que no se aíslen por estas situaciones? Sí, Laura, ahorita en este momento hay mucha gente que vive con estrés, con ansiedad, con miedo, y eso es algo real, eso es algo que existe y que está pasando con mucha gente. Pero les quiero recordar, inmigrante, quiero hablar contigo, aquí te apoyamos, pero mucho más importante, recuérdate quién eres. Eres una persona con mucha valentía y con mucha resiliencia. Has vivido por momentos pesados, has vivido por una circunstancia y una pesadilla. Hoy en día son momentos muy difíciles, pero la vida no se trata completamente de momentos difíciles. Los Estados Unidos ya decidiste que es tu casa. Tienes hijos que sean ciudadanos americanos, algunos de ustedes, y has vivido muchos años aquí en los Estados Unidos. Quiero decirte que todavía aún hay oportunidades, aunque quizás las puertas se sienten como que han cerrado, tú todavía tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Y estoy hablando del inmigrante que quizás ya tuvo llamadas, consultas, avisos con otros abogados que le dicen que no se puede hacer nada porque no están casados con una ciudadana americana, una residente, no tienen hijos que están en las Fuerzas Armadas. Ese inmigrante que quizás le cerraron las opciones, las puertas, porque quizás ha tenido deportaciones, agarradas, topadas, encuentros con la agencia de ICE y le han dicho que pues ya estás tachado. Quiero decirte que todavía hay oportunidades. Si has sido víctima de un crimen, puedes obtener beneficio migratorio a través de algo que se llama la visa U. Víctima de un crimen donde quizás has sido agredido a un nivel felonía o si no violencia doméstica, la visa U te puede dar protección legal, permiso de trabajo y un camino a la Green Card. El inmigrante que ha tenido abuso laboral también puede obtener sus papeles. Muchos inmigrantes han trabajado aquí en los Estados Unidos sin el permiso de trabajo, seguro social. Ellos pueden alcanzar la Green Card. Hablando de esos hechos, por ejemplo, el inmigrante que no tiene documentos y el trabajo, el gerente, el dueño de la compañía hizo al inmigrante trabajar exageradamente, no le pagó lo que deben, no le pagó lo justificado, no le pagó las horas de descanso, el tiempo adecuado, o hubo un tipo de robo de salario, casi que forzándolo a trabajar, o si no a través de manipulaciones, ese inmigrante puede conseguir un camino a la Green Card. Lo que hacemos nosotros como abogados de inmigración aquí en esta oficina de Cruz Law Office es que usamos esas experiencias laborales, esas experiencias difíciles del inmigrante, y usamos la ley de inmigración para contar esas experiencias. Aunque han pasado hace varios años, usamos eso para conseguir lo que se llama la Green Card, el beneficio que mucha gente quiere aquí en este país. Pues súper importante el mensaje que tiene el abogado Narciso, por eso es importante prepararse. Siempre la invitación que ustedes se comuniquen con The Cruz Law Office para que tengan una consulta con alguno de los abogados de inmigración que hacen parte del bufete de abogados de The Cruz Law Office. El número en pantalla es muy sencillo, 877-619-8472. Se pueden comunicar allí a ese número y agendar su consulta por teléfono, por videollamada o en persona si están en el sur de California.